Buenas tardes. Hoy se presentará la importancia de la Guerra Fría y la creación de instituciones supranacionales. Bien, empezaremos con las conclusiones y puntos más importantes sobre el video anteriormente visto. Muchas gracias. Bien, empecemos. La Guerra Fría, que fue un conflicto entre Estados Unidos de América contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y bueno, empecemos. ¿Qué fue la Guerra Fría? Bueno, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo y científico iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque del este oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Dio inicio en 1947 y el fin de la guerra en de 1989 con la caída del muro de Berlín. Nikita Khrushchev, apartándose del objetivo de Stalin, impuestos a la URSS y también impuso controversiales reformas liberales, a lo que puso en duda a los miembros más antiguos del Kremlin. Como decía, buscaba la paz con Estados Unidos y esto suscitó preocupación en el Kremlin. En 1962 estaban en contra de Khrushchev. Hubo un complot en 1963 incluyendo miembros del Partido Comunista de su gobierno, Leónidas, que fue el primer personaje que hizo el complot, y asimismo también personas de su mismo gabinete de Khrushchev. Ahora bien, estos mismos conspiradores se tardaron aproximadamente un año en hacer la trama y Leónidas hizo que los mandatarios del partido hicieran una votación para destituir a Khrushchev cuando él estaba en un viaje de vacaciones. El plan de Leónidas funcionó y el voto unánime lo aparta del poder. El secretario general Leónidas se queda a cargo y cancela reformas de Khrushchev. Khrushchev planeaba un camino más ortodoxo para la URSS y más guiado a lo que buscaba Stalin. Asimismo, él se veía como un pacificador, aunque no lo era, y quería ponerse encima de la Guerra Fría ante Estados Unidos. Lo que hacía Leónidas era trabajar entre bambalinas con el ejército ruso y crear mayor armamento militar. Con su continua imposición ante los Estados Unidos, la URSS apoyó a las distintas revoluciones del mundo, aunque puso en riesgo su propio mandato. Ahora bien, retomemos un poco atrás, y es que en 1956 Khrushchev lo encarga de la defensa rusa a Leonidas Brezhnev, puesto importante del país. Este mismo Leonidas Brezhnev, después de la destitución de Khrushchev, mantuvo el poder por casi 20 años. En este momento, aunque Rusia y Estados Unidos políticamente tenían competencia, ante Estados Unidos militarmente quedaban muy atrás. A finales de los años 60, la URSS asegura su segundo lugar como potencia del mundo. Leónidas acepta reformas liberales por el hecho de cuestiones económicas, pero aún así era temido ya que aplastó una revuelta en Hungría. Empiezan malestares ante el poder soviético, empezando en Checoslovaquia, aunque solo el mandatario de Checoslovaquia exigía reformas políticas más humanas del socialismo. Las molestias en Checoslovaquia, la URSS o el Kremlin hace una operación llamada Tumor, que fue y también se le conoce como la Primavera de Praga, que es en donde Checoslovaquia es ocupada y se llevan a Alexander Dubček, el cual permaneció en el poder pero nunca volvió a buscar reformas sociales liberales, ya que se vio amenazado cuando mataron a varios miembros de la milicia de Checoslovaquia.
Unos cuantos años más tarde, se ve desafiado por un aliado, la China comunista, ya que buscaba la naturaleza geoestratégica y las disputas territoriales causadas por el comunismo. Estos mismos generan muchos choques armados durante los años 60 y en 1969 refuerza la milicia a 1 millón de soldados y Estados Unidos siempre contó como bloque a la URSS. Se refuerza la URSS con 1 millón de soldados para así buscar más revoluciones en el mundo, con las ideas comunistas. Guerras más importantes entre China y la URSS, la China comunista y la URSS, fue en la isla de Damansky, donde surge el conflicto y Leónidas acepta el plan agresivo, arrasando la isla y pequeña parte de China. Hubo temor ante China de la URSS, aunque aún siguen tensiones entre los mismos países de la URSS. En esos mismos años surge el conflicto americano en Vietnam. Leónidas manda a Vietnam militares para ayudar a acabar con los soldados de Estados Unidos. Chinos proporcionan también material bélico ante Vietnam y para la parte norvietnamita, pero les toman la delantera a Rusia los vietnamitas, nombre que se les da a los habitantes del pueblo vietnamita, pero de parte norte, ya que ellos apoyaban a las ideas comunistas. Tenemos que tener en cuenta que hubo bastante espionaje en estos años y Rusia le toma la delantera a Estados Unidos gracias al espía John Walker, que trabajó 18 años para los rusos, transfiriendo secretos criptográficos sobre tácticas de Estados Unidos por mar, tierra y aire. Entonces, en ese momento ayudaba a la URSS para entender los ataques de los Estados Unidos ante Vietnam. Entre la URSS y Vietnam había una tensión en su relación, aunque a pesar de recibir apoyo de la URSS, ellos estaban en su modo de seguir con su propio mandato, recibiendo órdenes de los mismos vietnamitas. Más tarde ocurre la retirada de Estados Unidos de Vietnam, por lo tanto se retiran de la expansión comunista en Vietnam. Sigue habiendo conflictos bélicos entre naciones, pero no directamente entre URSS y Estados Unidos. Entonces no hay fortuna en ningún lugar de la Tierra. Sigue en 1972 la farsa de la distensión. Nixon, primer presidente, visita a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En privado, Leónidas aceptó aumentar todo tipo de actividades militares en operaciones secretas, aun cuando se había acordado no hacerlo. Nixon y Leónidas firman Tratado SALT, el cual se enfoca en reducir su armamento bélico arsenal nuclear, alentando el punto de inflexión de la Guerra Fría. Asimismo, se firma el tratado de no hacer un enfrentamiento nuclear a toda costa. Aunque Leónidas declara fin de la Guerra Fría, se aproxima un conflicto que va a estallar ya que estaba gestándose desde hace tiempo, el cual es la guerra en Afganistán. Una nueva guerra la cual Leónidas quiere que ganen árabes ante Israel para bajar la influencia estadounidense en ese mismo territorio. Ahora, Egipto y Siria hacen ataque sorpresa a Moscú, aunque Moscú se niega de hacer intervención. Realmente fue lo contrario. El 10 de octubre se vuelve favorable a Israel, pero Leónidas busca que marinas soviéticas vayan hacia Egipto. Días más tarde, Nixon anuncia alerta roja. La distensión estaba a punto de hundirse. Leónidas niega el despliegue de fuerzas soviéticas ya que eso significaría enfrentamiento abierto contra Estados Unidos y enfrentamiento bélico. Días más tarde, y meses también, el 25 de octubre termina la guerra en territorio de naciones árabes, aunque los árabes solo obtienen una parte de la que pensaban recuperar. Sigue habiendo distintos intentos de distensión. Por ejemplo, en agosto de 1975, Leónidas y Ford, líderes de 30 países europeos, se reúnen en Finlandia para firmar acuerdos de Helsinki, donde promueven una resolución pacífica de conflictos y búsqueda de respeto a las fronteras nacionales, así como iniciativas
de derechos humanos en Europa. Asimismo, sigue habiendo apoyo por los líderes del Kremlin a las naciones procomunistas. En noviembre de 1975, el apoyo del movimiento procomunista con Angola resulta favorable. Y en 1970, a los finales, sienten presión pública para castigar a los soviéticos por responsabilizarse sobre acciones del tercer mundo. Estados Unidos haría que pagaran un precio si seguían apoyando a naciones ante el procomunismo. Cabe recalcar que a finales de 1970 se convierte en una marioneta de los allegados del Kremlin, Leonidas Brezhnev, a causa de su salud y malestar latente. Leonidas solo era un simple hombre de paja, ya que los hombres que realmente regían el futuro eran los allegados del Kremlin. En 1976, Leónidas declara que nunca tomaría el camino de la agresión con la URSS, aunque pocos años después Rusia se prepara para invadir Afganistán completamente. En 1979 se convierte presidente de Afganistán Amin, y el nuevo líder convence de su lealtad a la URSS, aunque el jefe de la KGB, él añadió sobre la información de Amin, donde Amin buscaba abrir contactos con Estados Unidos, por lo tanto perderían Afganistán la URSS. Entonces lo que se supone es que iba a hacer que la URSS invadiera Afganistán. En 1979, el 25 de diciembre, la era de distensión termina. La primera misión fue a la KGB con sus miembros Alfa y Vimpel, que buscan eliminar a Amin. 2 días después toman la residencia en Kabul de Amin y este mismo fue a pedir ayuda a la embajada soviética, pero lo mataron y llevaron la cabeza de manera secreta de Amin como prueba de su muerte a los miembros del Kremlin. Asimismo, se empiezan a dar decepciones entre la esfera de donde se encuentra la Unión Soviética, y esto solo es el principio del declive de la URSS. Ahora bien, se están presenciando los últimos años de la URSS como una potencia mundial, y también se presencia el declive de la misma. En 1980, un año después de implicarse en la guerra de Afganistán, Reagan se vuelve presidente de los Estados Unidos y adquiere una forma de postura en contra del comunismo, y este mismo aumenta el gasto militar y llama el imperio del mal a la URSS. Asimismo, este periodo se le considera como algo impactante hacia la URSS, y también se le conoce como la doctrina Reagan. Pasan los años y Leónidas sigue siendo una marioneta de los miembros del Kremlin. Andropov, jefe de la KGB, encabeza la reacción de Reagan ante el comunismo. Estaba convencido de que la URSS sería atacado. Las medidas planteadas por temor del ataque de la OTAN de Estados Unidos, las pérdidas de recursos en la guerra contra Afganistán, así como la continua guerra armamentista, comienzan a consumir los recursos de manera rápida de la URSS, es decir, del imperio. Con el paso de los años, es imposible ocultar ya la salud de Leónidas. En 1980 estaba senil. Se nota el estado senil porque se condecora a un actor con el máximo grado militar al mismo. Este grado militar era como héroe de la nación. Al haberse inmiscuido la URSS en la guerra de Afganistán, siguen habiendo amenazas por parte de Afganistán contra Rusia. Estados Unidos, por lo mientras, entrena a guerrilleros y abastece a los mismos miembros de guerrilla de Afganistán. Andropov, al ver que están siendo muy bien apoyados los miembros de la guerrilla de Afganistán, se dan cuenta que no ganaría la guerra. Por lo tanto, la cúpula de Kremlin busca cómo retirarse sin ser la burla y el foco de la humillación, ya que sería un mayor declive al verse como una humillación. Ahora bien, en 1987 intentan las negociaciones de paz mediante el presidente afgano Mohamed Najibullah, aunque la guerrilla sabía que solo era una marioneta más de la URSS. Los años de conflictos de Afganistán y la ineficacia política y la forma de llevar al país comienza a afectar más y más, así como la escasez de productos se ve afectado y el del bloque comunista, es decir, de la URSS.
Al ver imposible ganar la guerra, la KGB anhela la paz y toma medidas extraordinarias. Se filtran que la KGB hizo o dio instrucciones de los ataques para reducir las pérdidas de estos mismos. Es decir, que la KGB se autosaboteó, dándole los mismos ataques a la guerrilla de Afganistán y miembros de la milicia de Estados Unidos. Finalmente, en 1988, se van retirando tropas de Afganistán por parte de la URSS. Aunque ya habían muerto varios civiles, ellos mismos, parte del Kremlin, mienten con las bajas de la URSS, ya que habían dicho que eran aproximadamente 50.000 bajas y la realidad es que ascendían a ese número. En 1989 se da el último ruso retirado y Leónidas muere el 10 de noviembre de 1982, siendo así o deslindándose de las malas formas de administración de la vieja guardia del Kremlin. Ahora, como conclusión, se da a conocer que Leónidas fue un mal administrador de la URSS y se le conoció como la era de estancamiento, ya que no hubo mejoras en su mandato. Estas malas formas de administración agotaron los recursos del bloque comunista y al final su política de la Guerra Fría dio paso esto a que fuera incapaz de alimentar a su propio pueblo. En menos de 10 años de la muerte de Leónidas Brezhnev, se va desmoronando la URSS y, como se dijo anteriormente, la caída de la URSS se ve como una analogía con la caída del muro de Berlín. Asimismo, otra conclusión es que la Guerra Fría nunca hubo un enfrentamiento directo entre la URSS y Estados Unidos, ya que verse afectado en sus años de paso de la Guerra Fría, y solo fue una guerra más que nada de manera de espías. Para concluir, también se le denomina Guerra Fría, ya que al momento de haber forjado muchas tensiones y llegar en varias ocasiones al borde de la confrontación, nunca se enfrentaron directamente desde el punto de vista militar. Ahora, cabe recalcar que también un punto muy importante para el declive de la URSS fue cuando Khrushchev manda retirar los misiles que había mandado a Cuba, ya que se ve como un retiro muy humillante por parte de la URSS. Muchas gracias y con esto concluyen las conclusiones de lo que fue la Guerra Fría.